Eso demuestra entonces que más allá de esas ilusiones o esas virtualidades que nos dan la sensación de que sí piensan, en realidad no piensan, sino solamente manejan y ordenan algoritmos, eso sí, hipercomplejos que la capacidad humana tardaría demasiado en desarrollar, pero ellos lo manejan de una manera más económica. Sería la ventaja y la desventaja. Aprovechar estas inteligencias artificiales, un buen medio para nosotros. Sin embargo, todavía queda pendiente esa pregunta del mercado laboral, a lo que podríamos responder preliminarmente que uno mismo debe comenzar. En caso de que no haya el ambiente adecuado, uno mismo quizás tendría que comenzar a ingeniárselas para generar este tipo de iniciativas. Y si de algún modo, y ahí viene la conexión con la realidad, porque como alguna vez se mencionó, si alguien se anima a hacer, no sé, un ejemplo burdo, ¿no? Una filosofía de la inmortalidad del cangrejo, pues para nada va a tener mercado que pueda demandar tal tipo de filosofía. En cambio, si el de los desarrollos filosóficos que vamos ya trabajando desde ahora, desde que somos estudiantes hasta el desarrollo de nuestra tesis y posteriores estudios, está muy ensimismada, muy concentrada en lo que son los fenómenos que a nosotros nos acontecen en nuestra realidad boliviana, quieras o no, estamos tocando lo que Sergio ha mencionado, una potencial asesoría. ¿Para quién? Eso ya cada uno tendrá que definir. Una de las falencias quizás desde ahí es la falta de cobertura y la falta de propagandización de muchos de los avances o las investigaciones que muchos de nosotros a veces vamos desarrollando, pero incluso los medios ahora de Internet, las redes y todo ello no están siendo aprovechadas. Con algunos compañeros evaluábamos esas capacidades de cómo es que a estas alturas tal, no habría tal desarrollo o avances en estos aspectos, aparte de las iniciativas individuales que quizás cada uno puede tener. Bueno, acá Carlos Álvarez pregunta, ¿sería cuál la pertinencia de la filosofía en la actualidad? Sí, no sé si Carlos quieres hablar o sobre tu pregunta ya hacemos un desarrollo. Como quieras, Carlos, tienes el micrófono por si acaso. No. Ya, está bien. No estás conectado, dice con micrófono. Está bien. Sí, tu pregunta también sí. Es más general, pero no por ello le quita importancia, ¿no? ¿Cuál es la pertinencia de la filosofía en la actualidad? Siempre que hay un ambiente de crisis, por lo menos es nuestra posición, no vamos a decirles la verdad absoluta, pero partimos de esta posición de que una realidad en crisis y nuestra realidad podemos estas inquietudes que no pueden ser solamente desarrolladas por lo que denominamos las ciencias convencionales o las ciencias exactas, las ciencias técnicas o de carácter social. Entonces, ¿quién dirime o quién está por un estudio más macro de todo esto, de todas estas partes de la realidad, es la filosofía? Entonces, de ahí vendría una pertinencia para tratar de dar algunas respuestas. No diremos soluciones, no diremos las verdades absolutas o el manual para ya arreglar todo en la realidad, pero mínimamente aproximarnos y dar algunos atisbos de solución a estas preguntas, para que luego, ya sea por vías políticas, económicas u otras, es que ya se vayan canalizando, si no en su total despliegue, de alguna manera, con una aproximación hacia lo que vamos desarrollando. Y eso, y muchos, sobre todo de los compañeros o ya algunos profesionales, indican, esa es la gran prueba. Ese es en última el examen ante la realidad que cada uno de los que
potenciales licenciados que vamos a hacer, tenemos que dar. Quien pueda vencer esa prueba, quien pueda hacer aceptable su producto, en este caso, un producto de propuesta filosófica para una realidad boliviana con su crisis, entonces, pues se le van a, de alguna manera, no diré se va a sacar la lotería, pero va a tener un mínimo de respaldo hasta económico, pues lo van a contratar de alguna manera en algún otro lado para que continúe desarrollando estas perspectivas. Adelante, Marco Antonio, estabas alzando la mano. Sí, muy buenas noches, compañeros. Yo creo que la carrera, o sea, en comparación, analogía con otras carreras de la UNSA, sí está, digamos, por ejemplo, recientemente ha cambiado una vez un pensum, entonces no estamos así tan relegados como algunos están manteniendo esa idea, ¿no? Pero es decir, sí, por ejemplo, la actual directora, o sea, no solamente estamos esperando la tesis, sino que hay otras modalidades de titulación, entonces, o sea, no podemos darle piedras a la carrera, ¿no? Estamos en este medio y hay muchos también que, digamos, estamos iniciando todo eso, tenemos que darle alientos, que sí, un profesional de la UMS obviamente tiene 100%, está acreditada la carrera además, tenemos trabajo para conseguir, tenemos, es decir, las diferentes carreras que estamos, o sea, nos da el poder de poder acceder al mercado laboral porque sí tenemos formación académica y además, sí, obviamente, en cuanto decían los docentes, sí son muchos, digamos, muy antiguos, son muy, digamos, antiguos y no están tan actualizados, ¿no? Pero sí hay otros docentes que realmente, o sea, pues tienen sus maestrías, tienen todos los títulos que, clarito, al desenvolverse, al darnos las clases, podemos notar que tienen, ¿no? Entonces también su currículum está ahí. Entonces no echaremos muchas piedras, seguiremos con buenos ánimos y daremos con con estos conversatorios. Seguiremos adelante, compañeros. Nada más sería mi intervención y gracias a todos. Gracias, Marco Antonio, a ti por la observación. Y también, nosotros pensamos que una crítica no debe, porque acá creo que estamos todos entre filosofía, estamos en familia. Hablar para afuera, hablar, no sé, en una entrevista a nivel público en un canal de los más famosos en contra de la carrera, quizás sí sería hablar mal de ella, pero hablar entre nosotros de las cosas que nos hacen falta, creo que más bien aporta para tratar de elevar y tratar de proponer sobre eso. No se trata solamente, como ha dicho Marco Antonio, de lapidarnos a nosotros mismos, sino también de hallar algunas propuestas de solución. Estamos también en eso, si no estoy entendiendo mal. Adelante, Sergio, querías responder y luego Gerardo. Sí, muchas gracias, Heinz. La verdad es que no sé si será tan real ese estudio de mercado. No sabemos realmente cuáles han sido los patrones a medir en ese estudio de mercado. No se nos ha informado, solamente se nos ha dicho que se ha realizado. Y el objetivo de este tema, no, o por lo menos lo que yo he querido mostrar en la exposición de este tema, es que esta crisis institucional ya la han pasado varios filósofos, varios autores de los cuales aprendemos y llevamos en materias, y todos ellos apuntan a que siempre hay una opción a poder liberarse de esta asfixia institucional que tenemos, de esa inactividad, de esa falta de movilidad como presencia filosófica. Estoy de acuerdo que una vez saliendo de la Universidad Mayor de San Andrés, vamos a tener nuestra licenciatura, nuestro cartoncito, como decimos. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que en el periódico o en los puestos laborales no se llama a licenciarse en filosofía, al menos que sea en sectores educativos o en sectores de educación. Bueno, por lo menos yo no he visto en avisos clasificados de puestos laborales la llamada a filosofía. Sí, lo que he visto es que se llama con especializaciones. Entonces, he ahí ahora el tema, ¿no? Una vez saliendo licenciado, tienes que tener tu especialización, diplomados, maestrías o algún otro doctorado. Y si estos son afuera, en países externos, Alemania, no sé, México, Argentina, en cualquier otro lugar,
tal vez te avalarían un poco más la experiencia, pero con filosofía, con licenciatura de filosofía por sí solo, no creo que se tenga un acceso al mercado laboral pertinente, eh, al saber que tanto nos ha costado aprender, ¿no? Entonces eso también hay que verlo muy en detalle. Gracias. Tiene que ver también con estos aspectos cualitativos y cómo es que cada uno también no debería conformarse solamente con la licenciatura, ¿no? Adelante, Gerardo. Aló, sí, buenas noches. Gracias a nuestro expositor y nuevamente por el espacio. Dos cosas. Primero quería comentar algo sobre lo que venía diciendo Heinz, sobre el tema de la inteligencia artificial, más que todo para complementar algo que encontré justo en un libro de Byung-Chul Han, en el que, bueno, es el de No Cosas, así se titula el libro. Y bueno, es un párrafo que voy a leer. Dice, siguiendo a Heidegger, la inteligencia artificial sería incapaz de pensar en la medida en que se le cierra esa totalidad entre cursivas, en la que el pensamiento tiene su origen, es decir, no tiene mundo. La totalidad como horizonte semántico abarca más que los objetivos previstos en la inteligencia artificial. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, todos los que hemos leído y hemos cursado alguna materia leyendo a Kant o a incluso Hegel, a lo que se refiere esto es de que justamente el proceso cognitivo, los procesos de formación de conocimiento empiezan con la sensibilidad, ¿no? Es como que el primer paso para conocer algo. En Kant se llaman los juicios sintéticos o la sensibilidad. Entonces, bueno, como decías, Heinz, la inteligencia artificial es muy buena resolviendo problemas, operaciones complejas, ¿no? Pero en la medida en la que no pueda sentir, es decir, pueden haber, entiendo, transductores analógicos digitales que haga, que pueda interpretar señales analógicas, pero en la medida en la que no puede sentir, le es difícil generar conocimiento nuevo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no creo que vaya a quitar totalmente, o sea, no digo que en un futuro más mediano o largo plazo pueda hacerlo, pero por el momento, y esto es un tema filosófico, ¿no? Es decir, esta conclusión a la que se llega es un tema netamente filosófico, es de Byung-Chul Han, que cita Heidegger, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, tengo una pregunta para nuestro exponente de hoy. Bueno, yo cuando cursaba mi primera carrera, uno de mis docentes muy amablemente nos hacía tocar tierra y ver la realidad y nos decía, bueno, en el mundo laboral aquí en Bolivia, bueno, en el mundo hay dos tipos de ingenieros, nos decía él. Nos decía que hay los ingenieros usuarios, es decir, lo que vamos a hacer nosotros, me decía, y los ingenieros que sí efectivamente desarrollan tecnología, soluciones, ¿no? Entonces, con usuarios él se refería que, bueno, aquí en Bolivia el ingeniero básicamente se dedica a implementar lo que ya se ha inventado, simplemente lee manuales, diseña algo en base a lo que ya está. Y mi pregunta va sobre esto, ¿no? O sea, no estaríamos haciendo algo parecido en filosofía, es decir, y por el tema de la divulgación antes que... Porque me parece que en filosofía, por lo menos, no tenemos esa limitante tecnológica que se tiene en las ingenierías, por ejemplo, ¿no? Que los equipos para desarrollar laboratorios de investigación, etcétera, son realmente caros. En filosofía tenemos cierta ventaja frente a esto. No sé cómo lo ves este panorama, Sergio. Bueno, esas son mis intervenciones. Gracias. Sergio, tu respuesta. Muchas gracias, gracias Gerardo por la pregunta. Evidentemente, no, nosotros trabajamos con ideas, con conceptos, con categorías, eh, a pesar de que hacemos igual las secciones ¿cómo se puede decir? Cortes a la realidad de las cuales vamos a abstraer
todo nuestro bagaje, todo nuestro mundo teórico para producir